Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hoy continuamos con la vacunación contra el coronavirus para adolescentes de 15 a 17 años de Mérida, Ticul, Motul, Junucmá, Canacín, Valladolid, Tizimín, Humán, Progreso, Chemash, Tecash, Espita, Jalachó, Yaxcabá, Temozón, Tecó y Tzucacap. También se están aplicando las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus entre la población de adultos mayores del municipio de Sinanché. Cabe mencionar que a partir de los días lunes 13 y martes 14 de diciembre se aplicará de manera simultánea la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adolescentes de 15 a 17 años de edad y el refuerzo a los adultos mayores de 38 municipios de Yucatán. Este es el parte médico de este miércoles 8 de diciembre. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 41 pacientes en hospitales públicos. 70.733 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que son 77.438. Hoy se detectaron 23 nuevos contagios de coronavirus, 20 en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Tizantún. De los 77.438 casos positivos, 607 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.300 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 12.220, en la zona oriente 11.672, en la zona centro 4.606, en la zona sur 7.296, en la zona poniente 11.506. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, 2 mujeres de un rango de edad de 76 a 84 años. Entre sus principales enfermedades se encuentran diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, EPOC y obesidad. Una residía en Benito Juárez, Quintana Roo y una en Tizantún. En total son 6.459 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 205 están estables, aisladas y monitoreadas por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 41 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte del día de hoy, doctora. Muchas gracias. Estaremos informando todos estos datos todos los días por este mismo medio. Buenas tardes.